A continuación, escucharemos al doctor Fernando Sepúlveda Briceño, graduado de Bioquímica en la Universidad de Concepción y doctor en Ciencias Biológicas, área Biología Celular y Molecular, y director actualmente ejecutivo de la Fundación Ciencias para el Cannabis. En su extenso currículum destacan un número significativo de publicaciones en revistas especializadas, premios como la medalla Hermann y Meyer, y una amplia experiencia en investigación que abarca desde los mecanismos moleculares asociados al receptor de NMDA, los fenómenos de plasticidad de neuronas motoras de médula espinal, pasando por los mecanismos involucrados en la formación de estructuras tipo poro por el péptido beta-amiloide. Actualmente su trabajo se encuentra enfocado en determinar la señalización por endocannabinoides involucrada en la comunicación tanicito-neurona que regula la ingesta. Y por lo tanto, a continuación el profesor Sepúlveda nos hablará acerca del efecto de drogas legales e ilegales en el cerebro. Hola, muchas gracias Magdalena por la descripción, ¿no es cierto? También a los chicos de la organización, a Carola, un gusto que te dejen venir a hablar de lo que quieras, me dijo Carola. Así que como me dijo de lo que quisiera hablar, armé un tema interesante, ¿no es cierto?, del cual no muchas veces hay espacio en la academia para conversar, y enfocado, por supuesto, también con una mirada bien particular. Contento además de ver a tanta gente, que a veces que uno ve tanto y ver los datos, súper entretenido poder compartir ciencia con ustedes. Quiero precisar algo, no soy el director ejecutivo de Fundación Ciencias para la Cannabis, soy el director científico. Por si acaso hay una diferencia ahí, ¿no es cierto? Me enfoco principalmente en cómo tratar de tomar ciertas estrategias hoy día presentes en el mundo, recursos y otras cosas, y hacer investigación aquí en la ciudad. Bueno, quería partir contextualizando un poco la charla de una manera quizás distinta. Siempre los científicos hablamos de los mecanismos, de cómo estas moléculas operan, ¿no es cierto? Sin embargo, quería partir dimensionando un poco el efecto que tienen las drogas en general a nivel mundial, y esta es una manera de aproximarse. Hay otras formas, ¿no es cierto? Sin embargo, este es un estudio que resume mucha información, salió el año 2013, sin embargo, resume datos que bordean la veintena de años. Y básicamente, si uno mira y analiza, ¿no es cierto? Este es un estudio de morbilidad mundial, ¿no es cierto?, analiza todas las enfermedades mundiales y estima, en este caso, los tiempos o los años que tú pierdes básicamente por estar enfermo de alguna situación. Estos estudios que se hacen cada 10 años y nos sirven un poco para ver cómo nos estamos enfermando a nivel mundial. Y si uno toma estos estudios y analiza dónde está el problema de las drogas, por decirlo de alguna forma, las drogas de abuso, fíjense que estamos en el lugar 19. No quiero minimizar esto, sin embargo, sí una invitación a dimensionarlo de manera no sé, global. Estamos mucho peor, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los problemas de presión, que es básicamente de lo que más se enferma a la gente a nivel mundial y lo que más te quita años de vida, podríamos decir. No quiere decir esto que no sea un problema de salud pública, sin embargo, es importante dimensionar en su justa medida dónde está, ¿no es cierto?, el problema de las drogas. Dentro del problema de las drogas, podríamos decir los principales problemas son trastornos mentales, ¿no es cierto?, asociados muchas veces al consumo de sustancias o que están directamente relacionados con problemas deleterios, ¿no es cierto?, o situaciones de consumo problemáticos asociados en este tipo de personas. Y también tenemos algunas situaciones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la tuberculosis y con el VIH, pero que parece ser un grupo minoritario dentro de este grupo donde está el problema de las drogas. Fíjense que analizando un poco la información que se desprende de este estudio, me gustaría que mencionáramos más o menos a qué se hace dependiente la gente a nivel mundial, a gran escala, ¿no es cierto? Y la gran mayoría de las dependencias son en este caso a etanol, ¿no es cierto? Uno podría entenderlo, una de las drogas más consumidas a nivel mundial, y básicamente la mitad, poco menos de la mitad de las personas tienen desórdenes de uso de etanol. Si uno va y mira la realidad, yo no creo, ¿no es cierto?, que sea muy distinta. Yo conozco gente realmente que le gusta esta cuestión y ahora en el 2018 se nota mucho más. Y separado, ¿no es cierto?, la dependencia de alcohol como si fuera otra cosa, pero vamos a dejarlo ahí, ¿no es cierto?, el resto de las drogas. ¿Qué es lo que encontramos en el resto de las drogas? Bueno, básicamente una proporción importante de personas dependientes a los opioides. Esto es un problema grande, no tanto en Chile aparentemente, aunque parece que va creciendo la situación de los opioides, pero sí en Europa, sí en Estados Unidos. Cocaína, ¿no es cierto?, cerca de un 3%, anfetamina, 7%, cannabinoides o cannabis, 5.5, 6%, y el resto de las sustancias, ¿cierto?, englobando un 13% aproximadamente. Es bueno dimensionar, ¿no es cierto?, más o menos en qué situaciones se mueve cada una de las sustancias que uno quiere estudiar, y en este caso nosotros, como estamos interesados en la cannabis, estamos en un rango de moléculas que generan problemas, por supuesto, pero generan un problema de manera
acotado, nos gusta decir. No es una sustancia de problemas prevalentes, ¿no es cierto?, como si lo hace en este caso el alcohol, y no quiero decir esto en contra del alcohol, de verdad. Sin embargo, para dimensionar también de manera más profunda el daño que producen estas sustancias, un investigador que se llama David Nutt, que hace poco andaba por Colombia, por ahí va a salir una fotito de él, por allá por el año 2010 estableció un formato novedoso para la época, ¿no es cierto?, pero bien obvio, que es básicamente que el daño total de una sustancia se separa entre el daño que le puede producir al usuario mismo, a la persona que consume la sustancia, súper obvio, si está consumiendo una sustancia, y al entorno, a las personas que rodean, ¿no es cierto?, que están rodeando a este usuario que consume sustancia. De eso se separan varias subcategorías que ellos clasificaron, ¿no es cierto? Tenemos daños físicos, acá encontramos básicamente mortalidad directa, si vas y te tomáis una botella de vodka, te podéis morir, ¿no es cierto? También con otras sustancias, si te empinas un fentanilo, también, ¿cierto?, te puede dar depresión respiratoria y también te puedes morir. Hay varias sustancias que te pueden matar. Sin embargo, hay otras que no, o que te pueden matar no directamente, puedes agarrar de manera indirecta, ¿no es cierto?, como consecuencia de alguna pérdida de alguna función, puedes, ¿no es cierto?, también morir. Daños directos, daños relacionados, dependencia, por supuesto, aquí está dentro de los factores psicológicos que producen estas sustancias. Tenemos un deterioro mental específico y deterioros mentales relacionados al consumo de estas sustancias. Algunos factores que no se consideran muchas veces en el daño que produce una sustancia son las alteraciones sociales, pérdida de bienes, pérdida de relaciones, como un factor importante de los efectos que producen, digámoslo así, las drogas, ¿no es cierto? Y saliéndose de los efectos en el usuario y mirando en el ambiente, tenemos también una dimensión física y psicológica, injuria, daño asociado, ¿no es cierto?, al resto de las personas que rodea a estos usuarios y un gran componente social. Aquí encontramos la criminalización, el daño mental, adversidad familiar, ¿no es cierto?, daño internacional, dependiendo de cómo esto sea mirado, costos económicos y costos asociados a la comunidad. Y ahí está el David Nutt, ¿no es cierto?, hacia el año 2016. Esta manera de clasificar el efecto que produce la sustancia no es una manera muy común, ¿no es cierto? Clásicamente vemos el daño de manera mucho más acotada, ¿no es cierto? Estas drogas pueden ser mortales, estas drogas pueden producir un daño, pueden matar células, pero no desde una mirada, ¿no es cierto?, global que involucre factores importantes, sobre todo cuando estamos hablando de humanos, ¿no es cierto?, que es el modelo de estudio que muchos aquí queremos estudiar. Por lo tanto, de esta información, de esta manera de ver el daño de las drogas, bueno, sale la siguiente tabla, ¿no es cierto?, gráfico, perdón, y donde podemos observar que en este caso, fíjense acá abajo, ¿cuál es la droga que produce más efectos deleterios? El rico alcohol, ¿cierto? Le sigue la heroína, el crack de cocaína, ¿no es cierto?, que sería nuestra especie de pasta base, las metanfetaminas, esto es Breaking Bad, ¿no es cierto?, si no están familiarizados, cocaína, ¿no es cierto?, tabaco, yo pensé que el tabaco iba a estar más adelante, anfetaminas, cannabis en octavo lugar, GBH, benzodiazepinas, ketamina, metadona, y si nos vamos hacia el final, hongos y algunas sustancias que el consumo aparentemente también va aumentando en el país, no hacía hace años atrás, LSD, ¿no es cierto?, éxtasis y otras moléculas sintéticas que desde un punto de vista de la descripción metodológica que les muestro, producen menos daño. Si separamos en este caso, simplemente agrupando los efectos que producen las drogas en los usuarios de sustancias y las drogas que producen en el entorno, ¿no es cierto?, hablando del daño al usuario, del daño a otros, fíjense, así se ve la película, es la misma tendencia, ¿no es cierto?, del mismo resultado. Sin embargo, interesante evaluar, mirar, ¿no es cierto?, cómo las sustancias afectan en general de manera más total. Y fíjense, el alcohol tiene un daño importante, ¿no es cierto?, al usuario mismo, te puede hacer daño, te puedes morir, te puedes perder tu hígado, etcétera, pero importantemente, el daño principal, ¿no es cierto?, es a tu ambiente, al componente que te rodea, digámoslo así. Eso es algo bien propio de esta clasificación. El alcohol es la única sustancia que produce más daño al ambiente, a tu entorno, que a ti mismo. Y si uno observa esta tabla, casi todas las demás sustancias producen una mayor fracción de daño al usuario mismo, ¿cierto? Aquí tenemos las anfetaminas, puro daño al usuario. Básicamente, si vieron Breaking Bad, se nota, ¿no es cierto? Y daño al entorno, poquito. Nadie sale a manejar un auto, aparentemente, u otras cosas bajo las influencias de las metanfetaminas. Por lo tanto, tomando esta tabla, ¿no es cierto?, y dejando una idea de que las drogas afectan de distinta manera, bueno, vamos a hablar de, como el título de la charla se llama drogas legales e ilegales, idealmente quería hablar de 3 sustancias, ¿no es cierto?, del alcohol, porque es la droga legal más consumida, viene el 18, ¿no es cierto?, y algo se ha hablado de etanol, ¿no es cierto?, en el curso, de la cannabis, que es una sustancia legal e ilegal.
interesante. Tenemos un marco regulatorio que permite la utilización, pero está perseguida por el Ministerio de Seguridad, por lo tanto, Ministerio de Interior. Uno todavía arrestan gente por esta cuestión, por lo tanto es legal e ilegal. Y, bueno, derechamente el LSD es legal en el país, pero viendo el tiempo y las dimensiones de la charla, no voy a alcanzar a hablarles de esto. Sin embargo, van a exponer un paper, Pamela, en la tarde, y una invitación, ¿no es cierto?, a que vengan y observen lo que Pamela les va a exponer, porque es bien interesante esta molécula, con grande potencial biomédico, sobre todo para ciertos trastornos mentales. Por lo tanto, lo primero, ¿no es cierto? Fíjense ahí, algún rico etanol. Conozco a gente que le gusta mucho esto que está acá. Largas discusiones entre mis amigos si les gusta más el Mistral, el Alto del Carmen, de 40, de 46, con hielo, sin hielo, que este es más dulce, que este es menos dulce. Bueno, como sea, espero sensibilizarle un poquito con estas botellas. Y si es que no lo sensibilicé con eso, bueno, se ha hablado mucho de etanol, por lo tanto esta parte me voy a mover, no sé si rápido, pero simplemente recordarles que en general el etanol, ¿no es cierto?, el alcohol, es capaz de modular receptores inhibitorios principalmente. Vieron un poco lo que les mostró Gonzalo Yévenes, se ha mencionado también bastante el trabajo que se hace en el laboratorio del profesor Aguayo, está aquí mismo presente Gustavo Moraga, ¿no es cierto?, personas que han literalmente estado estudiando los mecanismos moleculares de estas moléculas en los blancos de acción. Bueno, un blanco de acción característico son los receptores de GABA. El receptor de GABA es un receptor ampliamente expresado en el cerebro, es también blanco de otras drogas de consumo común, ¿no es cierto?, como son las benzodiazepinas, el cual también podría ser vieron en la tabla, estaba ahí presente como una sustancia de problema, ¿no es cierto? Los barbitúricos, esteroides y otras moléculas son blancos en este tipo de receptores. Bueno, simplemente Michael, ¿no es cierto?, y Marilyn, porque murieron aparentemente de sobredosis de moléculas que son potenciadores de estos receptores. Michael Jackson, Propofol, ¿no es cierto? Profesor aquí Gustavo, me acuerdo cuando mandaron su paper, yo les decía que pusieran en la carta al editor que estos son los mecanismos moleculares que llevaron a la muerte de Michael Jackson, literalmente, explicando molecularmente hablando por qué una potenciación de receptores inhibitorios, ¿no es cierto?, de GABA podría matar a alguien, bueno, tan relevante como Michael. Y bueno, Marilyn Monroe muere, ¿no es cierto?, en unas condiciones extrañas, pero con una mezcla de barbitúricos, benzodiazepinas, alcohol, todo mezclado junto adentro, no se sabe muy bien. Receptores de GABA, ¿no es cierto? Bueno, ahí actúa el etanol. También actúan receptores de glicina y, como les mostró Gonzalo, ¿no es cierto?, y esto simplemente una breve pasada, lo que producen estas moléculas es básicamente la potenciación de estos receptores. Por lo tanto, cada vez que consumimos alcohol, literalmente estamos potenciando una respuesta inhibitoria, y los chiquillos han trabajado largamente, el grupo del profesor Aguayo, en caracterizar, y los mismos chicos de manera independiente, bueno, cómo estas moléculas actúan y cuáles son los determinantes moleculares dentro de las proteínas, y eso es lo rico de esta pega, que uno puede llegar a decir cuál es el aminoácido, cuál es la parte de la proteína que afecta, que media los efectos del etanol. Y en ese sentido, bueno, desde el punto de vista de la mecanística del etanol, todo parece indicar que el mecanismo que principalmente opera son mecanismos que dependen de la modulación de proteína G, ¿no es cierto? Eso es parte también de lo que les mostró Gonzalo, de que lo que se ha mencionado a lo largo de este curso, y no viene el caso profundizar mucho, pero simplemente para que el alcohol produzca su efecto, necesita de mediar algunos de estos mecanismos moleculares a través de esta proteína. Parece ser que las proteínas G, el dímero beta gamma, presenta cierta relevancia, ¿no es cierto?, crítica para la modulación del etanol en estos receptores. Como resumen, ¿no es cierto?, de esta parte, simplemente los receptores inhibitorios son modulados por etanol y por otra gran gama de moléculas, como les mostraba, desde los anestésicos generales hasta estas moléculas que también les voy a hablar ahora, ¿no es cierto?, que son los cannabinoides. Sin embargo, no es lo único que hace el etanol, ¿no es cierto? Cuando uno observa la gente que ha trabajado, ¿no es cierto?, con la gente con la que uno ha trabajado, y mira para atrás, por decirlo así, como sus ancestros científicos, se da cuenta de que, claro, la gente con la que trabajaba, por ejemplo, el caso del profesor Aguayo, son personas que han estado estudiando el etanol desde múltiples puntos de vista. Una de esas personas es el grupo de Robert People, que básicamente, me parece que esto no lo animé, sin embargo, lo puedo sacar adelante. No es lo único que hace el etanol. El etanol básicamente no solo potencia receptores inhibitorios, sino que a dosis relativamente altas, pero alcanzables por un humano, son capaces de inhibir receptores excitatorios. Otra dimensión de lo que el etanol puede estar haciendo no es simplemente potenciar la inhibición, sino que al mismo tiempo inhibir la excitación, que es, en esencia, los dos grandes mecanismos que tenemos de comunicación neuronal, excitar neuronas e inhibir neuronas. Y lo que salía acá atrás, que no se ve, pero sí se puede observar en parte de estas curvas, es que básicamente
el alcohol en este caso inhibe ciertas corrientes, ¿no es cierto?, mediadas por receptores de NMDA. El receptor de NMDA es un receptor que necesita constitutivamente de unas subunidades NR1 y que dependiendo del estadio de desarrollo en el cual esté, puede presentar o la subunidad NR2A, lo cual normalmente es en estadios de adultez, o puede presentar una subunidad NR2B, lo cual normalmente es en estadios tempranos de desarrollo. Por lo tanto, bueno, yo en mi vida nunca he hecho un registro con etanol. Siempre miré a los chiquillos cómo hacían esto, trabajé en el grupo Aguayo 12 años, ¿no es cierto? Y de ahí trabajé un poquito en realidad en el grupo, utilicé un animal transgénico que anda dando vuelta por ahí, pero en realidad lo mío es el Alzheimer, la neurodegeneración, ahora los cannabinoides. Sin embargo, sí estudié a los receptores de NMDA y sí estudié otras características de los receptores de GABA que también me permiten un poco pronunciarme en esta parte. Y en ese sentido, bueno, entonces, ¿cómo actúan estas cuestiones? ¿Cómo actúan drogas como el etanol, ¿no es cierto? ¿Cómo actúa el Jack Daniels? Y bueno, básicamente a través de receptores blancos moleculares que están ampliamente expresados en el cerebro. Los receptores de GABA, chiquillos, son el receptor inhibitorio más abundante que tenemos en el cerebro, es la neurotransmisión inhibitoria más relevante a nivel cerebral. Y, por supuesto, están ubicados en regiones cerebrales que son importantes para funciones también muy críticas, ya sea desde un punto de vista cognitivo o ya sea desde un punto de vista psicomotriz, motor, ¿no es cierto? Es ahí que cuando uno consume alcohol piensa diferente, toma decisiones diferentes y, por supuesto, coordina, se mueve completamente diferente. Y por otro lado, una idea relevante que me interesa, sobre la cual voy a volver varias veces, es que básicamente el etanol y muchas otras drogas lo que hacen es afectar el balance de excitación e inhibición. Cambian básicamente nuestro equilibrio eléctrico en varios lugares cerebrales y eso es fundamental. Y lo más interesante es que es dosis dependiente y podemos ver personas que se toman una piscolita, por decirlo de alguna forma, y están súper contentos y pueden conversar contigo y te quieren, amigo, y te abrazan, pero se toman 5 piscolitas y ya te quieren de otra forma, ¿no es cierto? Puede que te quieran más algunas personas o puede que te quieran quizás menos, pero ya no es lo mismo, porque la dosificación en este balance excitación-inhibición es importante. Y eso es válido para el alcohol y es válido en general para la sustancia. Por lo tanto, no sé si a modo de resumen, pero en la realidad lo que uno puede encontrarse son neuronas que están moduladas tanto por neuronas inhibitorias, que liberan GABA, como por neuronas excitatorias, que liberan glutamato, en un ejercicio simplista de inhibición-excitación. Y bueno, en presencia del etanol, ¿no es cierto?, hay una potenciación de la neurotransmisión inhibitoria, un componente inhibitorio potenciado que está inhibiendo más, y un componente inhibitorio que podría estar, ¿no es cierto?, funcionando menos. Conclusión, bueno, el etanol, en resumidas cuentas, inhibe, y es clásico, y lo sabemos, y se ha descrito clásicamente como una región, como una molécula depresora. Sin embargo, lo interesante es que estos efectos depresores pueden ocurrir en regiones que tienen que ver con, o este cambio en la excitación-inhibición dosis dependiente, puede ocurrir en regiones que tienen que ver con nuestra sociabilización, con nuestra toma de decisiones, con nuestra manera de razonar, ¿no es cierto? Y es un ejemplo de lo que podría estar ocurriendo en la corteza prefrontal, y el etanol ciertamente en ciertas personas, sobre todo, produce cambios de tono social bien relevantes. Y por ahí yo de repente miro con atención la sensibilidad con que el alcohol puede afectar a algunas personas. Y siempre saco como conclusiones de esto es que, bueno, el alcohol es un regulador de ciertos parámetros sociales corticales, digámoslo de esa forma, porque aquí lo estoy centrando en la corteza prefrontal, pero hay receptores de GABA en toda la corteza, y el efecto puede ser generalizado. Mi punto con esto es que el alcohol afecta este balance de excitación-inhibición en distintas regiones, las cuales son importantes para el funcionamiento cerebral. Y aquí un poquito qué es lo que hacen estas regiones, la corteza prefrontal, razonamiento, el accumbens, motivación. Ojo, el accumbens es potentemente inhibitorio, ¿no es cierto? Saca neuronas, en este caso, que inhiben a otras regiones. Aquí puede haber un efecto relevante en el alcohol y hay gente que se motiva con alcohol. Interesante. ¿Cierto? La amígdala, el miedo, también tiene receptores de GABA, te tomáis 3 piscolas y no sé cuánto miedo sientes, pero se siente miedo diferente, se envalentona la gente. El hipotálamo, ¿no es cierto?, con el control alimenticio, el balance energético y, por supuesto, el hipocampo con la memoria. Todas estas regiones son susceptibles al etanol y a muchas otras drogas, ¿no es cierto?, dado que su balance, excitación e inhibición va a ser diferente en presencia de estas drogas. Entonces, como les decía, yo en mi vida he hecho más que probar el etanol, nunca lo he estudiado científicamente, poquito, muy poquito. Sin embargo, sí he estudiado los lugares donde actúan estas drogas. Y eso, simplemente mostrarles algunas cositas que he hecho en el tiempo
porque cuando te invitan a estas cuestiones te dicen que tenés que mostrar qué has estado haciendo. Entonces, bueno, el alcohol es un modulador de los receptores de GABA, es un modulador de los receptores de glutamato. Entonces, un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando hay modulaciones de estos receptores son básicamente alteraciones en las respuestas plásticas de las neuronas. Y la capacidad adaptativa que tienen estas neuronas, que en esencia es la plasticidad, cambia durante el desarrollo y por supuesto puede cambiar también en presencia de drogas como el alcohol, la cannabis o cualquier otra que cambie el balance de excitación e inhibición. Aquí hay un ejemplo de lo que hace cuando uno utiliza moléculas que modulan a los receptores de GABA. Este es un inhibidor, eso sí, se llama bicuculina, y cuando uno coloca un inhibidor por un tiempo prolongado de tiempo, las neuronas responden, se adaptan y dicen, hey, algo está pasando acá, alguien me está inhibiendo a estos receptores inhibitorios. Bueno, voy a responder, en este caso, potenciando o aumentando la respuesta a través de receptores excitatorios. Ups, ahí la animación se perdió. Sin embargo, la respuesta que se produce es un aumento en la excitación neuronal, el cual es estudiable por técnicas de electrofisiología u otras cosas, y fue lo que hicimos, y también potencialmente pueden ocurrir cambios estructurales que dependen de estos mismos receptores. Por lo tanto, un ejemplo, simplemente un botón. Fíjense que lo que le pasa a una neurona cuando la bloqueamos por 24 horas con un fármaco, con una molécula, con una droga que inhibe receptores de GABA, en este caso hay una potenciación. Esta potenciación es una respuesta adaptativa, plástica, inducida en este caso por un fármaco que bloquea receptores de GABA, que es un lugar donde actúa el etanol. No es, ¿no es cierto?, un efecto literalmente del etanol. Sin embargo, ¿cuál es la implicancia de esto? Que ya sea una molécula que bloquea los receptores de GABA, o ya sea una molécula que potencialmente la potencie como el alcohol, los fenómenos que podemos producir son cambios funcionales, relevantes, ¿no es cierto?, para el organismo. Por lo tanto, parte de los efectos que pueden producir las sustancias no son solamente inhibir o potenciar un receptor, sino que pueden traer cambios en la manera como estas neuronas se adaptan, ¿no es cierto?, y esto puede variar incluso durante el desarrollo. Para esto, ¿no es cierto?, se utiliza electrofisiología, se ha hablado bastante, la técnica está bien estudiada, ¿no es cierto?, y estandarizada en el laboratorio en fisiología, y ese es el lugar, ¿no es cierto? Sin embargo, con el tiempo y mi curiosidad siempre me ha llevado a estudiar las proteínas que me interesan, y los receptores de NMDA, otro lugar donde actúa el etanol, también es algo que en el tiempo he estado mirando, pero desde una mirada un poco diferente, no desde los cambios funcionales, sino que ahora desde los cambios estructurales. Otra manera de ver los efectos de las proteínas sobre las neuronas, ¿no es cierto? Otra manera de ver qué es lo que hacen los lugares donde actúan las drogas. Y los lugares donde actúan las drogas, bueno, producen plasticidad, y los receptores de NMDA son receptores profundamente importantes en la plasticidad neuronal, críticos para aprender, para desarrollar. En este momento estamos utilizando nuestros receptores de NMDA para retener esta información. Y por allá, por el 2010, ¿no es cierto?, y mediante una colaboración en ese tiempo con Brigitte Van Zunder, ex alumna, ¿no es cierto?, del grupo del profesor Aguayo, estudiamos básicamente cuál es el rol de estas subunidades del receptor de NMDA en los fenómenos estructurales de neuronas de médula espinal. Y lo que encontramos es básicamente que cuando sobreexpresamos esta subunidad, la cual es propia del estadio avanzado de desarrollo de la adultez, las neuronas básicamente restringen o limitan sus ramificaciones, sus proyecciones neuronales, lo que llamamos en general los procesos. Y esto se puede medir en largo, en dimensión, ¿no es cierto?, en área. Y cuando ponemos la otra subunidad, la subunidad que está expresada de manera temprana en el desarrollo, bueno, las neuronas presentaban una morfología bastante diferente. Repetimos esto un número importante de veces y contamos cientos de neuronas. Aquí le presento un batch en el cual están, en este caso, estos N, 17, ¿no es cierto?, 30, más o menos, eso era el N que contábamos por experimento. Y en ese sentido lo que encontramos es que específicamente la subunidad NR2B, la subunidad del receptor de NMDA que está temprano en el desarrollo, era una subunidad que inducía, mediaba, ¿no es cierto?, que las neuronas presentaran una mayor cantidad de ramificaciones. Esto es el número de dendritas y esto es básicamente el tamaño, ¿no es cierto?, el largo. No encontramos diferencias significativas en la dimensión, en el largo, pero sí en la cantidad. ¿Cuáles son las conclusiones de esto? Bueno, los receptores de NMDA son importantes, ¿no es cierto?, para la plasticidad neuronal desde una mirada personal, y es el lugar donde actúa el etanol. Por lo tanto, cuando uno está tomando etanol, ¿no es cierto?, es importante considerar no solamente la dosis como un mensaje en este balance de excitación e inhibición,
sino también el estadio de desarrollo en el cual se encuentren los animales, ya sea un animal de experimentación o un humano. Dicho de otra forma, no es lo mismo que tome una gran cantidad de alcohol un joven, esto es bien obvio, y los mecanismos moleculares que van a actuar van a ser de una forma a que lo haga un adulto. Los mecanismos moleculares van a ser otros. Por lo tanto, aquí, siempre en una mirada como media, no sé si negativa, pero crítica, ¿cuál es la parte mala del alcohol? Es que modulan centros importantes para el desarrollo, centros importantes para la plasticidad neuronal y, por supuesto, para el funcionamiento neuronal. Pero bueno, ¿puede hacer bien el etanol? Desde otra mirada, ¿puede hacer bien una droga? Y uno puede decir, sí, no, los más críticos quizás pueden decir, no, en realidad las drogas no hacen bien, es todo bien. Como científicos, ¿no es cierto?, tenemos permitido pensar de manera diferente. Sin embargo, también como científicos tenemos que mantenernos escépticos y en ese sentido mirar la evidencia de manera crítica. Y por ahí, dentro de la misma experiencia, ¿no es cierto?, en el trabajo del profesor Aguayo, bueno, fíjense el nombre, no, bajas dosis de etanol, ¿no es cierto?, protegen contra la sinaptotoxicidad inducida por el A-beta, ¿no es cierto?, el mismo A-beta que aquí el profesor Jorge mostraba anteriormente, que es uno de los principales agentes etopatológicos de la enfermedad de Alzheimer. Y en el laboratorio, por ese tiempo, este era mi principal foco de interés, el A-beta. Entonces, le ponemos un poquito un poquito de etanol a la beta y literalmente mata diferente. Y eso de hecho, ese es el trabajo de Gonzalo, ¿no es cierto?, en estudiar ciertos potenciales efectos protectores, ¿no es cierto?, del etanol en este caso. Por lo tanto, no se pierdan en ese sentido, ciertas moléculas pueden producir efectos, aunque sea a escala de laboratorio, que son potencialmente positivos. Sin embargo, es importante dimensionarlo en su justa medida. Esto es investigación. Y por ahí, ¿no es cierto?, hay unos metaanálisis modernos que muestran que ni siquiera tomarse una copita de vino puede ser bien. Pero de años atrás se decía que era bueno. Ahora salió un metaanálisis. Quizás, ¿qué va a salir después? Mi punto es que nos mantengamos escépticos. Y en general, lo que encontraron los chiquillos en este modelo estos son los agregados, así se ven cuando uno les toma una foto, ¿cierto?, por microscopía electrónica, y distintas formulaciones, aparentemente estas son las formas más tóxicas, estas están marcadas con microscopía electrónica, y estas son las fibras que no retienen una gran capacidad tóxica y donde no recae la toxicidad. Estas son las malas de la película. Estas proteínas hacen hoyo en la membrana y cuando hacen hoyo, en resumidas cuentas y de manera muy rápida, las neuronas se mueren. Bueno, ¿qué es lo que hace el alcohol? ¿Qué es lo que hace el etanol? Aparentemente tiene una buena capacidad de unirse a las fibras de A-beta, a las estructuras solubles. Aquí se grafica como una fibra, pero esto es una fibrilla, un agregado pequeño. Y lo interesante de esto, se rotuló como fibra en el paper, es que estos agregados presentan dominios hidrofóbicos, y bueno, el etanol, una molécula que tiene un componente hidrofóbico importante, puede unirse a estas regiones hidrofóbicas y alterar los mecanismos de agregación. Otras moléculas presentes, otros alcoholes, como el octanol, que tienen una mayor capacidad hidrofóbica, tienen también una mayor capacidad de afectar la agregación, dado que pueden unirse, y ahí se ven las moléculas, ¿no es cierto?, en este ensayo in silico, en que las moléculas de octanol se unen más a la beta. Ensayos funcionales mediante electrofisiología, esto es lo que hace la beta solo, rompe la membrana, este es un reflejo de las propiedades físico-químicas de la membrana, es la corriente capacitativa, y en presencia de agregados tratados con alcohol, no pasa nada. Por lo tanto, la conclusión de esto es que el alcohol, en un modelo in vitro, en un modelo de laboratorio, por decirlo de alguna forma, presenta propiedades, ¿no es cierto?, potencialmente positivas. Por lo tanto, puede ser, ¿cierto? Y utilizo el etanol como un ejemplo, pero me sirve mucho para hablarles de esta droga, la cual clásicamente, ¿no es cierto?, se ha dicho, no, esta es una droga, legal en algún momento de la historia, ilegal en otro momento de la historia, discutido bastante, ¿no es cierto?, si es buena, si es mala, si hay evidencia clínica, si no la hay, si la podemos utilizar, si no la podemos utilizar. Y aquí es importante mantenerse escéptico. Bueno, puede ser. ¿Y cómo vamos a responder a esa pregunta? Bueno, haciendo investigación. Hay personas que les gusta esta planta de esta forma, hay gente que le gusta más de esta otra forma, y hay gente que le gusta de esta otra forma. Y lo positivo del mundo en el cual estamos hoy en día es que las podemos encontrar los tres. Y en Chile tenemos un reglamento que permite que estas moléculas ingresen al país, lo han hecho, las podemos encontrar en la farmacia, bueno, no actualmente, pero estuvieron en la farmacia, ¿no es cierto?, y se espera que estén en el futuro. Por lo tanto, brevemente, un poquito de la cannabis sativa, chicos. La composición de la cannabis sativa es una planta compleja, presenta una gran cantidad de moléculas, una fracción de estas moléculas, 105 y fracción, son cannabinoides. Los más reconocidos, quizás les suenan algunos, son THC, CBD,
como ejemplos clásicos de estas moléculas. Sin embargo, la planta dista de tener solo estas moléculas, tiene terpenos, sesquiterpenos, flavonoides, azúcares, por supuesto, grasas, un bajo contenido de lignina, entre otras. Las propiedades biomédicas aparentemente están entre estas moléculas, ¿no es cierto?, de los cannabinoides y los terpenos, y centrando mi atención en los terpenos, bueno, estas moléculas presentan distintas propiedades físicas, se vaporizan a distintas temperaturas y también presentan distintos efectos sobre los receptores de cannabis. Por lo tanto, la composición de la planta en sí misma es muy relevante. Ya les voy a hablar un poquito de eso. Dentro de la planta es simplemente mencionarles de que hay mecanismos bien descritos de síntesis de estas moléculas, ¿no es cierto? Los precursores dentro de la planta es una molécula que se llama el CBG. Esta molécula es el precursor endógeno de lo que se va a convertir después en CBC, CBD y THC, todas en sus versiones ácidas, porque tienen un carboxilo, ¿no es cierto?, ahí unido, el cual se desprende en condiciones de temperatura o de tiempo, para dar paso a sus versiones neutras, que son el CBD y el THC. Estas son las moléculas que presentan mayor actividad biológica sobre los receptores de cannabis. Y hay otras moléculas como el CBN, el cual deriva de la interconversión del THC y no está presente de manera normal en la planta, solo en plantas y en variedades que están envejecidas en el tiempo o tienen mucha guarda. Como les digo, una planta que tiene muchas moléculas, y como tiene muchas moléculas se le han descrito muchos efectos, algunos de ellos de manera probados solamente preclínicamente y otros probados más clínicamente. Pero es propio de una molécula que tiene de una planta que tiene muchas moléculas, que básicamente encontremos una gran diversidad de efectos. Algunos de ellos dependen de receptores de serotonina, otros dependen de PPR. Yo siempre pensé que los PPR no lo iba a olvidar en la vida, y ahí están persiguiéndome, ¿no es cierto? Es increíble, o sea, no quiero nunca más en mi vida leer de PPR, y ahí tengo que leer de PPR. Otros dependen, por supuesto, de los receptores de cannabis, otros dependen de receptores genotrópicos, como los receptores TRP. Y bueno, esto es cannabis sativa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos bastantes limitaciones en el país para acceder a estas moléculas puras, podemos hacerlo. Sin embargo, similar a la historia con el etanol, nosotros en el laboratorio estudiamos dónde actúa la cannabis sativa, y eso es en el sistema endocannabinoide. Es un sistema de señalización profundamente expresado en el organismo, en el sistema nervioso central. Es el receptor CB1, el receptor más abundante del sistema nervioso central, y participa en múltiples procesos. Este es un ejemplo solamente. En el humor, pero claro, si han visto a una persona consumir cannabis, cambia su humor importantemente. En el dolor, Gonzalo algo mencionaba la otra vez, la ingesta alimenticia, que es parte del interés del laboratorio, aprendizaje y memoria, metabolismo y balance energético, y también desarrollo neuronal, entre otros. Es un sistema de señalización compuesto por receptores de membrana, GPCRs, acoplados a proteína G. Los más reconocidos son el receptor CB1 y el receptor CB2. Estos receptores son endógenamente activados por ligandos que se conocen como endocannabinoides, y estos endocannabinoides, el más común es la anandamida. Sin embargo, fue el primero en ser descrito, y por eso hay una suerte de que es el más abundante. Pero en el sistema nervioso central, el endocannabinoide más abundante es el 2-AG. Estas moléculas son, podríamos decir, la marihuana endógena que presenta nuestro organismo. No es una forma que me guste decirle mucho, pero busca, ¿no es cierto?, tratar de dejarles una idea en la cabeza. No es que tengamos plantas de marihuana adentro nuestro. Sin embargo, producimos moléculas que actúan de manera similar a como lo hacen las moléculas que están presentes en la planta de cannabis. Alguien tiene que producir estas moléculas, y esas son un set de enzimas, ¿no es cierto? Principalmente les pido que pongan atención a esta enzima, de las cuales después les voy a hablar un poco. Es la diacilglicerol alfa lipasa, la enzima que produce en este caso 2-AG. Y la enzima que produce anandamida es esta, es una fosfolipasa D, la NAPE fosfolipasa D, así le decimos NAPE PLD nomás en el laboratorio, porque es muy larga. Alguien tiene que degradar estas moléculas también, y esas son enzimas hidrolasas, ¿no es cierto?, específicas para el 2-AG, la MAGL para el 2-AG y la hidrolasa de ácidos grasos para la, en este caso, anandamida. Menciono esto porque siempre se cree que los cannabinoides son capaces de actuar en un lugar. Bueno, por supuesto, el principal lugar de acción son los receptores CB1, pero hay evidencia para indicar que, por ejemplo, CBD puede actuar acá, en una enzima que degrada endocannabinoides. Por lo tanto, el estudio de estos sistemas requiere no solamente de poner atención en los receptores, sino en los sets de enzimas que participan. Estamos esperando que cambie de página. Ahí está.
Bueno, qué interesante este sistema, porque nunca me hablaron mucho de esto, y yo siempre digo esto, en realidad, de la única forma que me enteré de esto es por mis amigos que sabían de cannabis, la verdad. Y de ahí, desde lo social incluso, les podría decir, me entero de que existen lugares en nuestro organismo donde actúa la cannabis. Y bueno, esto generó una curiosidad, ¿no es cierto?, en el tiempo. Fíjense que este sistema de señalización es un sistema muy relevante para la comunicación neuronal. Sus ligandos los podemos encontrar tanto en la parte presináptica como en la parte posináptica. Podemos también encontrar presencia de receptores en células astrocíticas y en células microgliales. En los astrocitos está presente el receptor CB1, el cual es el mismo receptor CB1 que está presente en la presinapsis, el mismo que puede estar también presente en la possinapsis. Sin embargo, en células microgliales, células que son de un linaje inflamatorio, que tienen un cierto rol inmunológico en nuestro cerebro, son ricas en receptores CB2. Similar a otras células del sistema inmune, las células del sistema inmune, incluso las del cerebro, no presentan receptores CB1. En cada uno de estos lugares, en la neurona, en las microglias, en los astrocitos, estos receptores juegan un rol importante en la fisiología celular. A nivel neuronal son importantes reguladores de la comunicación, como la presinapsis le manda estos mensajes a la forma de neurotransmisores a la neurona postsináptica, como la neurona postsináptica responde diciéndole, hey, detente, sigue, ¿no es cierto?, regulemos la comunicación neuronal. Sin embargo, a nivel de los astrocitos participan también en mecanismos bien relevantes que tienen que ver con la producción de glutamato. Esto es considerado un gliotransmisor, un transmisor que proviene directamente de una célula glial y que por supuesto es capaz de impactar en la neurona. Por lo tanto, a través de receptores CB1 y no precisamente a través de mecanismos neuronales, podemos producir un efecto neuronal. Y bueno, la microglia también tiene receptores CB2, dentro de los mecanismos descritos, tiene que ver con la producción de citoquinas y se acepta hasta hoy día, en general, que la activación de estos receptores produce una disminución de estas moléculas quimioquímicas, de estas quimioquinas. Desde ese punto de vista, el receptor CB2 tiene un potente potencial antiinflamatorio para todos los que están interesados en desinflamar algo, ¿ya? Y hay varios lugares que se inflaman a lo largo de las enfermedades. Y en el laboratorio tenemos interés en eso. Fíjense una foto nomás de dónde están los receptores, este es un esquema, pero a todos los alumnos les pido que vayan poniéndole más referencias a este esquema, ¿no es cierto? Y estamos más que claros en lo que les voy a contar, que es que en el cerebro estos receptores son ampliamente expresados. Se expresan a concentraciones distintas, hay lugares donde los encontramos más, en regiones que tienen que ver con la memoria, en regiones que tienen que ver con el control motor, algunas en que los encontramos en menor cantidad, como el tronco encefálico, el cual es un lugar relevante para ciertas funciones de tono cardiorrespiratorias y están en bajísima cantidad acá. Entonces, igual es interesante, los receptores de GABA, por ejemplo, están mucho más concentrados en esta región que los receptores de cannabis. Quizás se entiende o solamente se puede sugerir que altas dosis de estas drogas, alcohol y cannabis, tengan un efecto bien distinto en potencial efectos súbitos sobre las personas, en matar a alguien, por decirlo. No se ha descrito hasta la fecha un paciente que se muera por manera directa por consumo de cannabis. Pueden haber patologías asociadas, cardiopatías u otras, y eso sí se ha descrito incluso en animales, pero no existe un reporte de alguien que se haya muerto por una intoxicación por cannabis. Quizás, solo quizás, la explicación está en que en lugares importantes para el control cardiorrespiratorio estos receptores están en bajísima cantidad. Si salimos del cerebro, podemos ver que en realidad también están en los pulmones, están en el hígado, en el páncreas, en la guatita, ¿no es cierto?, en la musculatura. ¿Qué es lo que hacen en cada uno de estos órganos? Bueno, cumplen funciones importantes para estos órganos. Es decir, utilizamos receptores CB1 para la mecánica pulmonar, utilizamos receptores CB1 y CB2 importantemente para el funcionamiento hepático. Nuestro páncreas utiliza receptores CB1 y CB2 para mecanismos relevantes involucrados en la producción de insulina. Por lo tanto, son críticos en general para varios funcionamientos de muchos órganos, no solamente en el cerebro. ¿Qué tiene importancia esto? Bueno, cuando uno consume cannabis, no solamente vamos a afectar, ¿no es cierto?, el cerebro, es importante tener eso súper claro, sino que es una sustancia que produce un efecto global, sistémico, ¿no es cierto?, multiórgano. Bueno, si bien me interesa siempre la mirada global, yo soy un neurobiólogo, así me defino, y las neuronas es lo que más me gusta.
Fíjense que desde el punto de vista neuronal, estos receptores pueden actuar de múltiples maneras. Pueden actuar de manera retrógrada, lo cual es el mecanismo clásico de cómo actúan estas moléculas, siendo producidas en la parte postsináptica, viajando a la presinapsis, activando estos receptores para mediar o regular la comunicación neuronal. Pero también pueden actuar de otras formas, paracrinamente en este caso, directamente local en la parte postsináptica, ¿no es cierto?, ya sea a través de receptores CB1, el cual no solamente está en la presinapsis, o a través de otros receptores. Un ejemplo de ellos son los TRPV1. Y también, como les mencionaba antes, a través de astrocitos. Me gustaría que no se queden con la idea de que son receptores que producen efectos de rápida duración, de corta duración. Lo pueden hacer, este es un ejemplo, fíjense. La producción de endocannabinoides a nivel postsináptico es capaz de rápidamente regular la liberación de vesículas desde el lado presináptico. ¿Cómo lo hace? A través de un mecanismo retrógrado. Viaja de aquí para acá y hace lo que les mostraba antes. A través del receptor de dímero beta-gamma, bloquea un receptor de calcio y disminuimos la liberación de vesículas. Sin embargo, también es capaz de actuar con un mecanismo similar en un tiempo diferente y una duración diferente. Y en ese sentido, no solamente se pueden presentar efectos que son breves en el tiempo, sino que son duraderos en el tiempo, que producen cambios adaptativos en ciertas neuronas que las dejan silenciadas, no ahora por minutos ni por segundos, sino que por horas. Y en ese sentido, los efectos plásticos de esta sustancia, si bien se han descrito, y hay bastante evidencia, es un área donde hay que profundizar bastante. Los cannabinoides producen efectos o cambian efectos adaptativos en las neuronas. Por lo tanto, tiene que tener esa consideración aquella persona que quiera estudiar estas moléculas. ¿Qué es lo que van a estar haciendo en un animal? Bueno, más que simplemente modulando la comunicación, sino también cambiando la forma de cómo nuestras neuronas se adaptan. Esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque hay más formas de cómo esto pueden actuar, chiquillos. Similar al alcohol, los cannabinoides, y de manera interesante, son capaces de inhibir primero a las neuronas que inhiben, dado que presentan una mayor cantidad de receptores, y esto genera un desbalance en la excitación e inhibición transitorio, el cual se caracteriza por presentar en este momento un aumento de la excitación neuronal. Y eso es lo clásicamente descrito en los estadios iniciales de la administración de estas moléculas. Las neuronas se activan. ¿Por qué se activan? Porque se inhibieron las neuronas que inhiben. Sin embargo, a dosificaciones más altas o a tiempos mayores de activación, de exposición incluso, no solamente se inhiben las neuronas que inhiben, sino que se inhiben también las neuronas que estimulan, y eso genera una inhibición generalizada, y los cannabinoides también son descritos como moléculas depresoras. Por lo tanto, similar al alcohol, los efectos sobre el balance excitación e inhibición van a ser dosis dependientes y van a ser, por supuesto, tejido dependiente, órgano, parte del cuerpo también dependientes. Bueno, todo este pequeño preludio, ¿no es cierto?, para intentar mostrarles un poquito lo que estamos haciendo en el laboratorio. Posterior al doctorado había que buscar temáticas, ¿no es cierto?, que fueran desde novedosas, interesantes, que satisfacieran, ¿no es cierto?, tus necesidades personales de querer conocer, y un lugar que siempre me llamó la atención es el hipotálamo. Cuando miré dentro de los profesores, ¿no es cierto?, que están acá, que me permitieran, bueno, acercarme al hipotálamo, María de los Ángeles García fue el lugar que en este caso elegí. El hipotálamo es una región importante para múltiples funciones a nivel orgánico, productor de hormonas, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el sueño y la vigilia, y en el grupo de Marilo, ¿no es cierto?, se venían estudiando esta región cerebral por un buen tiempo. Marilo mismo es una persona que lleva un buen tiempo estudiando esta región cerebral. Por lo tanto, en el laboratorio disponían de maquinaria que no es esta misma, pero es similar, que nos permite medir, traquear, ¿no es cierto?, cómo comen los animales. También era un grupo que presentaba una excelente capacidad de generaciones de virus, y, ¿no es cierto?, dado que esto podía ocurrir en cercanías del lago de Conce, también tenemos acceso a técnicas de registro electrofisiológico, ya sea aquí o en Estados Unidos, a través de nuestros colaboradores. Por lo tanto, es un buen lugar para desarrollarse, y en eso me fui para allá. En el laboratorio se estudia mucho esta región, ¿no es cierto?, del hipotálamo, es el núcleo arqueado. El núcleo arqueado es una región, y el hipotálamo mismo, una región muy involucrada en el balance energético. Dentro de esta región del núcleo arqueado, chicos, existen poblaciones neuronales de función antagónica, han sido clásicamente descritas como las neuronas NPI y AGRP, son las que aquí salen en verde, y están su contraparte antagónica, que son las POMC-CART. Estas neuronas son neuronas que participan muy importantemente en mecanismos de ingesta alimenticia.
Las NPI son clásicamente descritas como neuronas que generan hambre y las POMC clásicamente como neuronas que generan saciedad. Los mecanismos de cómo estas actúan no están 100% descritos. Sin embargo, se sabe y se acepta que estas neuronas que generan saciedad tienen que activar a esta región cerebral que es el núcleo paraventricular y a su vez estas moléculas que generan hambre tienen que inhibir a esta región. Y si lo pensamos 2 segundos, para poder sentir saciedad no tenemos que sentir hambre. Y eso es un poco lo que hacen estas neuronas de manera antagónica. Cuando sentimos hambre, inhiben a la saciedad y activan al hambre, por decirlo de alguna forma, lo cual pasa en otra región cerebral. Y cuando tenemos saciedad, bueno, se inhiben las neuronas que generan hambre y se activan las neuronas que generan saciedad. Otro aspecto importante es que muchas moléculas que están dando vueltas en la periferia, leptina, glucosa, como ejemplos, son moléculas que son capaces de llegar al hipotálamo, llegar a estas neuronas, cambiar su funcionamiento y producir o saciedad, bueno, o hambre, dependiendo del estadio nutricional metabólico en el cual estemos pasando. A estas neuronas en verde, a las del hambre, se les llamó orexigénicas y a las de la saciedad anorexigénicas. Fíjense los nombres que tienen. Y, ¿no es cierto?, son relevantes para el hambre y para la saciedad. Esta es una fotito, ¿no es cierto?, tomada de una presentación de Marilo, porque parte importante del trabajo que estaba haciendo el grupo consiste en el estudio de estas células gliales que son relevantes para la ingesta alimenticia y se llaman los tanicitos. Por lo tanto, una parte inicial del trabajo de María de los Ángeles de hace un buen tiempo ha sido caracterizar toda esta región, comprender cuáles son los tanicitos, dónde están ubicados, cuáles son los más relevantes para la ingesta alimenticia. Y lo que hoy día sabemos, ¿no es cierto?, es que básicamente son células gliales que tapizan el tercer ventrículo, proyectan sus procesos celulares hacia adentro del hipotálamo, se han descrito que pueden llegar al núcleo ventromedial y también, importantemente, a la región que les mostraba antes, al núcleo arqueado. Dentro del núcleo arqueado, y aquí representadas de manera esquemática, están estas neuronas que generan hambre y generan saciedad. ¿Qué es lo que hacen los tanicitos en este modelo? Bueno, regulan cómo funcionan estas neuronas. Y me encantaría mostrarles hartas cosas, pero les voy a mostrar simplemente una pequeña fotito, ¿no es cierto?, que veo aquí que está un pelín desconfigurada, pero son trabajos que ha estado haciendo el doctor Roberto Elizondo, recientemente contratado, ¿no es cierto?, en el Departamento de Biología Celular, María José, ¿no es cierto?, que por aquí está, y en su conjunto, más otra gente, que aquí no sale en esta foto, es solo un ejemplo, ¿no es cierto?, han estado estudiando componentes de las células tanicíticas, ya sea el transportador de glucosa GLUT2 o los transportadores de monocarboxilato, MCT1, MCT2, y viendo el efecto que tiene la modificación de estas proteínas acá, pero ahora sobre la neurona que genera saciedad. Entonces, con diversas técnicas virales, los chicos modificaron algo en la célula glial y vieron el efecto sobre la producción de moléculas neuropeptídicas, ¿no es cierto?, por lo menos los mensajeros de estas, las cuales se representan acá. Me gustaría simplemente decirles que ya sea si se modifican el GLUT2 o los transportadores de monocarboxilato, lo que se produce es básicamente un desbalance, una pérdida de la capacidad regulatoria de estas células, de estas neuronas, perdón, en producir moléculas que generan hambre o que generan saciedad. Y esto está más o menos descrito, y hay una técnica que se utiliza en el laboratorio, que es básicamente inyectar un shot de glucosa en animales que han sido previamente ayunados y medir la producción de moléculas que generan, en este caso, hambre, neuropéptido AGRP o el mensajero de POMC, el cual genera saciedad. No sé si saben, yo creo que sí, o por lo menos lo han vivido, cuando estamos saciados tenemos alta glucosa a nivel cerebral. Por lo tanto, en alta glucosa, la producción de neuropéptidos que generan saciedad, perdón, que generan hambre, siempre es baja, y eso es lo que se espera acá. En animales que tienen modificada la expresión de MCT1 o de los transportadores de GLUT2, esta capacidad se pierde. ¿Qué es lo que nos sugiere, qué es lo que nos indica esta evidencia? Que la capacidad de funcionar de esta neurona, cuando le modificamos algo a la célula glial, es distinta. Y de hecho, lo que se ha encontrado es que ya sea o modificando el GLUT2 o modificando el transportador MCT1, los animales en este caso aumentan su ingesta alimenticia. Comen de manera diferente. Los mecanismos asociados a la saciedad se ven alterados y eso es parte relevante de lo que está haciendo el grupo de María de los Ángeles. Por lo tanto, es un excelente grupo para ir a estudiar, bueno, qué es lo que hacen los cannabinoides sobre los blancos asociados a la ingesta alimenticia. Y estábamos en eso, escribimos un proyecto fondo de sintetización, el cual salió, y al año que sale, salen 2 grandes papers que básicamente estaban en directa relación con lo que nosotros habíamos postulado en el fondo de cita, así el primer año. O sea, es como que tú, ya quiero hacer esto,
y salen unos tipos en Yale y dicen, ya, listo, ya lo hice, por decirlo de alguna forma. Y más o menos lo que les voy a mostrar es que algo que se desprende de ese trabajo, y es que, bueno, cuando uno activa los receptores, con moléculas que activan a estos receptores, como es el ACA, que es un endocannabinoide sintético, pero esto podría ser igual de válido para THC, básicamente los animales comen más. Este es un modelo de laboratorio, chiquillos, yo no necesito hacer esto, básicamente voy, tomo a algún humano, le doy cannabis y veo si le da hambre. Y eso está profundamente descrito. Esto es lo mismo, pero ahora en un modelo controlado, ¿no es cierto?, y en Yale. Y bueno, esto es lo que pasa cuando se activan los receptores y esto es lo que pasa cuando se inhiben. Y para inhibir este receptor, estos investigadores utilizaron una molécula que se llama rimonabant. Rimonabant es un agonista inverso de los receptores CB1 y es un excelente bloqueador, básicamente. Y cuando está en presencia de esta molécula, los animales comen menos. De manera simplista, activamos los receptores, comemos más. Bloqueamos los receptores, comemos menos. Ya, parte de lo que queríamos investigar en ese Fondesit tenía que ver con eso. Salió rápidamente, ¿no es cierto?, del año 2015 estos papers, entonces, bueno, ¿qué concluimos de eso? Por lo menos concluimos que estábamos pensando bien. Vamos en buena dirección, ¿no es cierto? Gente que trabaja en Yale, que trabaja en lugares importantes, está publicando, ¿no es cierto?, en súper buenas revistas, más o menos ideas que tú también querías comprender. Entonces, dale, ¿no es cierto? Ya, en eso estuvimos un tiempo, aquí se desconfiguró un poquito esto, pero simplemente resumirles que lo que se sabe hoy día de los receptores, ¿no es cierto?, que era lo que nosotros planteamos estudiar en el Fondesit, pero al final nos centramos en las enzimas que producen endocannabinoides, es que se pueden ubicar en los somas de las neuronas POMC y también se pueden ubicar en los botones terminales de neuronas que llegan hacia las neuronas POMC. Ya sea por este mecanismo o por este mecanismo, existen dos maneras en que estarían regulando la ingesta alimenticia. Una es mediante la disminución de la producción de una molécula que genera saciedad, que es el alfa-MSH. Esta molécula deriva del procesamiento proteolítico del POMC, de este mismo gen, proteína, que se produce acá, que se procesa proteolíticamente y que acá produce una molécula que regula la ingesta alimenticia. La activación de receptores utilizando THC, utilizando ACA, lo que hace es disminuir nuestros elementos para generar saciedad. Por lo tanto, vamos a tener menos saciedad, ¿cierto? Y por otro lado, ya sea a través, en otro mecanismo distinto, publicado por, esto es lo que postula Koch y esto es lo que postula Morello, estos son alemanes gringos, estos son italianos. Son probablemente dos de los grupos más grandes que trabajan ya sea en hipotálamo. Este loco, el Marco Koch, trabaja con Thomas Harbat. Thomas es uno de los científicos que sabe más de hipotálamo a nivel mundial, y ellos plantean que, por un mecanismo diferente, lo que está ocurriendo es que en el núcleo paraventricular se aumenta la producción de, en este caso, un opioide. Y los mecanismos de los cannabinoides, aparentemente, por lo menos en la ingesta alimenticia, dependen importantemente de los receptores de opioides ubicados en esta región. Quizás, solo quizás, se pueden utilizar estrategias que hoy día existen, naloxona u otros inhibidores de receptores de opioides, como una estrategia para el control del efecto orexigénico que producen estas moléculas del sistema presentes en la planta de cannabis o que modulan el sistema endocannabinoide. Entonces, bueno, estábamos en eso, ¿no es cierto?, porque eso fue lo que salió el 2015-2016, primer año del Fondesit, y de arriba hay un poco tu objetivo 1,5, y teníamos en el laboratorio un NRA-seq, que habían hecho anteriormente de células de un cultivo in vitro de tanicito. Tomamos los datos que se desprendían de este RNA-seq y vimos, bueno, cómo están los componentes del sistema endocannabinoide en esta región, en este cultivo, en este RNA-seq, que es una técnica de secuenciación masiva que compone de todos los mensajeros que estén presentes en las células. Y interesantemente encontramos que los principales componentes que estaban ahí son los genes relacionados con la producción y degradación de endocannabinoides. Fíjense, estas dos enzimas son las enzimas que producen 2-AG, esta es la enzima que degrada, esta es la enzima que produce anandamida, bajo número de copias, la enzima que degrada, bajo número de copias, y los receptores, bajísimo número de copias. Por lo tanto, nos llamó la atención esto. A la fecha, al 2015, existía solo un reporte, y de hecho todavía hay solamente un paper, que mostraba una inmunocitoquímica o algo, una inmunohistoquímica relacionado con esto, y es en la pared ventricular, y aquí ustedes pueden ver un poquito en morado, que se ve que está en la pared, y se ve aquí también en el parénquima, que muestra que hay expresión de esta enzima.
Entonces, era un paper. Bueno, y con un paper no es mucho, y nos lanzamos, ¿no es cierto?, a tratar de complementar todas estas ideas que teníamos en este Fondesit. Bueno, la importancia de trabajar en lugares que uno pueda acceder a las máquinas, en cercanía, ¿no es cierto?, al grupo está el CMA, que es una unidad prestadora de servicios de excelente calidad, no lo digo para, ¿no es cierto?, no sé, para apoyar simplemente al CMA, sino porque tenemos excelentes máquinas. Una muy buena máquina es un microdisector láser. Utilizando esta tecnología, bueno, simplemente y de manera esquemática, ¿no es cierto?, cortamos en distintas partes del núcleo arqueado y cuantificamos en estas regiones nuestros genes del sistema endocannabinoide. Sabíamos por referencia, ¿no es cierto?, que en las cercanías de la pared abundaban normalmente neuronas que son orexigénicas, y en las partes más distales de la pared ventricular, por caracterizaciones inmunohistoquímicas, abundan más neuronas orexigénicas y anorexigénicas. Verdes las que generan hambre, rojas las que generan saciedad. Por lo tanto, de una manera general, bueno, cortamos todas estas regiones y cuantificamos todos los genes que teníamos en ese momento. Encontramos que en la pared ventricular, que es lo que aquí se ve en negro, la expresión de los receptores en general es bajísima. Sin embargo, hacia la parte más distal, incluso ya sea en la parte roja, que aquí representa donde normalmente encontramos neuronas orexigénicas, hay más expresión, sin embargo, es altamente, y aquí no está la significancia, pero es significativa, hacia la región donde están las neuronas POMC. ¿Qué pasa con los otros componentes? ¿Qué pasa con los componentes que producen 2AG? Bueno, están mayormente expresados en la pared ventricular. Fíjense, la enzima que produce 2AG, la enzima que lo degrada, ya sea aquí, en esta parte, ¿no es cierto?, cercana a la pared, o en las partes más proximales y distales del núcleo arqueado. ¿Qué es lo que pasa con los genes que producen o relevantes para la producción de anandamida? Prácticamente, bueno, no están expresados en esta región. En estos son datos poco antiguos, participó Daniel Modena y parcialmente Alejandra, ¿no es cierto? Daniel en un formato part-time, postdoc part-time, me decía, yo soy como tu postdoc part-time, contrátame por horas. Y era lo que teníamos en ese momento para pagar, ¿no es cierto? Y Daniel hoy día está trabajando en otro lugar, pero fue relevante en esta parte. Y bueno, la historia se va sumando más personas, aparece la Maca, me fue imposible encontrar una foto en las redes sociales de Maca. La foto que tenía no la pude bajar, no tenía una foto en su WhatsApp, así que, por supuesto, Macarena tiene un rostro, no está acá, ¿no es cierto? Y Macarena hizo lo que les presento en estas diapositivas. ¿Y qué es lo que fue? Bueno, si el componente principal que tenemos en nuestro modelo es, ¿no es cierto?, la enzima que producen endocannabinoides, estudiémosla bajo distintas concentraciones de glucosa, algo que se había hecho en el laboratorio. Y utilizando distintas concentraciones de glucosa, básicamente Macarena encontró que una alta concentración de glucosa era capaz de aumentar la expresión de esta enzima productora de endocannabinoides. Lo estudiamos in vitro principalmente, estos son cultivos de tanicitos, y ustedes pueden ver aquí en verde la señal asociada a la enzima productora de endocannabinoides, y pueden ver cómo una alta concentración de glucosa, a diferencia de una concentración, digamos, normal, e incluso comparado con una concentración baja, la cantidad, la señal asociada es significativamente superior. Esto fue cuantificado por PCR cuantitativo, ¿no es cierto? Fue estudiado por inmunocitoquímica, fue estudiado también por Westenbrod, ¿no es cierto? Y por las técnicas más generales que nos permitieron confirmar lo que les estoy contando. ¿Qué es lo que les estoy contando? Bueno, básicamente que la glucosa produce un aumento en los niveles de esta enzima, y cuando bajamos la glucosa, esta enzima disminuye también. Es interesante, una molécula relevante para la ingesta alimenticia cambia los niveles de la expresión de una enzima que produce endocannabinoides. Lo corroboramos en vivo o in situ desde tejidos, desde animales que fueron inducidos un aumento en la glucosa extracelular agudo y una disminución de la glucosa, y se encontró lo mismo. Alta concentración de glucosa extracelular aumenta la expresión ahora in situ de esta enzima productora de endocannabinoides. Bueno, esta es una enzima que produce endocannabinoides, y lo que estamos actualmente, y en eso es cómo va llegando, ¿no es cierto?, más gente. Apareció Carla en la vida de la investigación. Carla está enfocado en este momento en la caracterización desde ahora de un punto de vista de la producción del endocannabinoide en este mismo modelo. ¿Qué es lo que hace la glucosa en este modelo? Bueno, si esto es una enzima que produce un ligando, hay que medir este ligando. El problema es que este ligando es un lípido que se degrada rápido y requiere, ¿no es cierto?, de técnicas que no tenemos en el laboratorio, pero que sí tenemos en otros lugares, como es fitoquímica de ciencias naturales o en análisis instrumental de la Facultad de Farmacia.
Y hoy día estamos estableciendo una colaboración ahí con la profe Claudia Mardones, y ya teníamos una colaboración con el profe Becerra para moléculas fitocannabinoides, y vamos a tratar, ¿no es cierto?, en este semestre de corroborar si los efectos de la glucosa extracelular llevan, ¿no es cierto?, a la producción de los lípidos de estos endocannabinoides. Y bueno, simplemente porque hay que mostrar a la demás gente, hemos estado haciendo más cosas. Alejandra está estudiando de estudiar esta enzima produciendo un virus que disminuye la expresión de esta enzima, y eso es lo que hemos estado en este último tiempo. Es un virus que es eficientemente capaz de disminuir la expresión de esta enzima, y actualmente estamos en la parte conductual, corroborando si estos virus son capaces de modificar o no la conducta alimenticia. ¿Cuál es nuestro modelo de trabajo? Bueno, nuestro modelo de trabajo es que básicamente, si bien no lo hemos corroborado, y quiero ser franco en eso, no hemos medido el efecto de la glucosa sobre la producción de endocannabinoides en estas células, todo parece indicar que es así. Tenemos a la enzima, tenemos a los restos de los determinantes, la fosfolipasa C, mecanismos que produzcan, ¿no es cierto?, que aumenten el calcio, todo necesario para la producción de 2-AG. Por lo tanto, somos creyentes de que estas células son capaces de producir este lípido. Este ligando es capaz de actuar sobre receptores de cannabis que están en los cuerpos neuronales de las neuronas POMC y producir lo que dice Koch o lo que dice Morello. Esos son los papers que yo les mostré cuando salió el primer año del Fondesit. Por lo tanto, lo que hicieron estos investigadores es simplificar mi vida. Ellos profundizaron en la mecanística y yo me fui un poco, por decirlo de alguna forma, a algo que está desde mi mirada un poco corriente abajo. Lo que nosotros creemos es que cuando la glucosa extracelular comienza a aumentar, estas neuronas producen 2-AG, este 2-AG actúa sobre estas neuronas y estas neuronas bloquean o inhiben o disminuyen los mecanismos de saciedad. En esta ventana de tiempo se espera que los animales coman más, y eso es lo que estamos corroborando ahora. Sin embargo, la glucosa sigue aumentando, chicos, y aumenta cuando uno come, aumenta. ¿Y qué pasa cuando la glucosa aumenta más? Bueno, no tengo por qué no creer que pueden actuar una serie de mecanismos bastante descritos por el grupo de María de los Ángeles, en los cuales participan los receptores GLUT2 y otros transportadores GLUT2, los cuales meten glucosa, la transforman en lactato, y a través de una serie de mecanismos metabólicos son capaces ahora de llevar al aumento en la producción de alfa-MSH. Por lo tanto, en una ventana temporal distinta, estos mecanismos cannabinoides pueden estar garantizando que los animales van a comer más, dejando de actuar, ¿no es cierto?, y llevándonos a estadios en los que tengamos más saciedad. Hoy día estamos interesados también en utilizar moléculas presentes de la planta de cannabis para modular estos receptores, lo cual no se puede hacer sin algunos partners, ¿no es cierto? En ese sentido, si bien no tenemos una colaboración formal aún, las moléculas que hemos comprado las compramos a través de esta empresa, CBD, lo trajo Canalab, es una empresa de Concepción, y también recientemente estamos empezando a trabajar con una empresa a nivel mundial que se llama Spectrum Cannabis, son canadienses, son una de las empresas más grandes a nivel mundial, y también nos van a proveer probablemente de moléculas puras. Lo que se espera en el futuro es que tengamos varias de estas moléculas. Yo sé que hay interesados, espero poder colaborar con todos ellos, por supuesto, y aquí también, si quieren saber de dónde vienen las moléculas, de acá hay un lugar, y de acá, por supuesto, pueden encontrar también estas moléculas. La farmacología de estas moléculas es completamente diferente, y con eso quiero terminar. No es lo mismo que utilicemos THC, en el cual en estricto rigor en el laboratorio no tenemos tanto interés, sin embargo es una molécula con un profundo efecto biomédico, y en este recae hoy día nuestro interés, en el CBD, un inhibidor, ¿no es cierto?, de estos receptores, que ha sido poco probado desde el punto de vista del balance energético, y es lo que vamos a avanzar en el laboratorio. La planta tiene muchos otros compuestos, y de eso no se sabe mucho, chicos, así que hay que estar ojo y hay que investigarlo de manera adecuada. Eso es un poco lo que le quería mostrar, ¿no es cierto? Agradecer, ¿no es cierto?, al financiamiento, al Fondesit, a los Fondesit de Marilo, a nuestro proyecto Redes de interacción con científicos jóvenes, ¿no es cierto?, que nos permite en Estados Unidos traer gente para acá, y al equipo de Fundación Ciencias para Cannabis, a Jimena, gran mujer, ¿no es cierto?, y al resto del equipo que acá sale mostrado. Muchas gracias. Si les puedo responder una pregunta, un gusto. Tenemos tiempo para una pregunta cortita, y el resto de las preguntas se las pueden hacer al doctor fuera, en el coffee break. ¿Alguna pregunta ahora?